Dios les bendiga, bienvenidos a esta nueva sección donde estaremos abordando uno de los pasajes más conocidos del libro de Ezequiel, que es el capítulo 37, el que hace referencia a la visión del Valle de los Huesos Secos. Entonces, vamos a abordar este tema. Y, de hecho, esta visión que tiene el profeta Ezequiel es una de las profecías más reveladoras de la restauración del pueblo de Israel. Y es muy importante recordar, ¿no?, que es una visión, ¿sí? La palabra de Dios para todos en el versículo 1 dice: el poder del Señor vino sobre mí. El Señor me sacó de la ciudad por medio de su espíritu y me llevó al valle. El valle estaba lleno de huesos humanos. Y en las otras versiones también dice que fue en el espíritu, ¿sí? Me llevó en el espíritu. Entonces esto nos hace énfasis realmente es que se refiere precisamente a una visión, ¿sí? Es decir, no estaba el profeta Ezequiel físicamente en un valle con huesos secos, sino que se refería directamente a una visión, ¿sí? En la Reina Valera dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Entonces, esa visión que tuvo el profeta es realmente una profecía sobre la restauración del pueblo de Israel. Es una oportunidad de aprendizaje de muchos aspectos relacionados con quién es Dios, con su poder, con el poder de la palabra, ¿sí? Y podríamos sacar enseñanzas muy conmovedoras con relación al poder de Dios para restaurar. Pero la esencia, y esto es muy importante que nos quede claro, el sentido de la visión es la restauración del pueblo de Israel, ¿sí? Ese es el sentido al que se refiere esa visión. Y de hecho, Dios mismo da esa interpretación, esa profecía en los versículos del 11 al 14. O sea, realmente lo que aquí está sucediendo es que esta visión es una representación, una ilustración de cómo se conseguirá la restauración de Israel. Recuerden que mucho de lo que hacía el profeta Ezequiel tenía que ver con representar, con ilustrar de una manera lo más gráfica posible esas visiones, esos mensajes que Dios le da. Entonces, esta visión comienza viendo un valle de huesos secos, muy secos, o sea, tan secos que están supremamente muertos. De hecho, un hueso implica muerte, pero además que esté seco, pues es como el hecho de reforzar ese concepto de la muerte, completamente muertos. Y Dios dice que esos huesos son la casa de Israel. Entonces lo que vemos aquí es precisamente tres elementos que podemos destacar de esta visión. Uno, una descripción del pueblo de Israel, ¿no?, en esos primeros dos versículos. Una declaración de la palabra de Dios, ¿sí?, de cómo Dios habla e infunde esa palabra y luego ese espíritu de Dios que llega para dar vida, ¿sí?, en los versículos del 4 al 6. Y una demostración del poder de Dios en tres etapas que corresponden directamente a las etapas de la restauración de Israel. Entonces vamos a mirar esas cuatro etapas que hacen, esas tres etapas que hacen referencia a la restauración del pueblo de Israel. Entonces aquí lo que vemos es que estaban en primer lugar huesos esparcidos, ¿sí? Estaban un montón de huesos secos que no podían estar más muertos, ¿sí? Y allí lo insiste, ¿no? Secos en gran manera, ¿cierto? Y en la palabra de Dios para todos dice: había muchos huesos por todo el valle y estaban completamente secos, ¿sí? Completamente secos. Y en la Reina Valera del 60 nos dice que esos huesos estaban secos en gran manera,
¿sí? Por cierto, y hace énfasis en eso, ¿no? Por cierto, secos en gran manera. Insisto, es el hecho de no había esperanza. Y eh, esto tiene referencia precisamente a el mensaje que Dios estaba dando a esas personas allí en Babilonia, ¿sí? Y está pasando de un extremo al otro extremo. Recuerden que al principio, cuando empieza Ezequiel a dar esas profecías, ellos lo que creían era, no, no va a pasar, no, pero Dios es tan bueno, y la palabra se viene, pero no se cumple, ¿cierto? Ya pronto volveremos nuevamente a nuestra tierra. Estaban en ese extremo, ¿no? Sí, esto será, pero algún día, y no será ahora, y sí, ya volveremos, esto es temporal, ¿sí? Entonces Dios empieza a mostrarles el pecado, por qué es que ha venido todo eso, a ponerles de frente esa realidad, ¿sí? Y les dice, Jerusalén va a caer. Y ellos como que no, sí, un día va a ocurrir, ¿sí? Llega el momento en el que Jerusalén cae. Ezequiel les dice, Jerusalén en este momento está siendo destruida. Y pasa algún tiempo y es cuando reciben en el capítulo 33 ese mensaje. Llega ese hombre diciendo, en efecto, era verdad, es cierto, Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, no hay esperanza. Y entonces ellos se van al otro extremo, no, ahora no tenemos nada, ya no vamos a volver, no volveremos jamás, ¿cierto? No hay la posibilidad de que regresemos, ¿sí? Se van al otro extremo, ¿no? Yo sí he considerado que los israelitas son un poco dramáticos, ¿no? Van de un extremo al otro extremo, ¿no? Ahora sí, esparcidos para siempre, quedaremos perdidos, ¿sí? Y es lo que Dios les está diciendo, ¿no? Dios les está diciendo ahí es, sí, ustedes son como esos huesos secos, o sea, los voy a sacar del sepulcro, los voy a sacar de la muerte. Luego viene una segunda etapa, ¿sí? Que es que los huesos empiezan a unirse, ¿cierto? Se juntan los huesos, se unen, se forma el esqueleto y luego sube la carne, sube la piel y recubre esos huesos y se vuelven cuerpos, pero cuerpos muertos, ¿sí? Es decir, de pasar de ser un valle de huesos secos, ahora es un valle de muertos, ¿sí? Un valle lleno de cuerpos muertos. Y la tercera parte es cuando reciben la vida y vuelven a la vida y se convierten en un gran ejército, dice la escritura. Entonces, esos tres pasos constituyen una clave para entender el futuro de Israel. ¿Sí? Insisto, este mensaje es un mensaje de restauración, de lo que Dios va a hacer. Y el pueblo de Israel fue sepultado, estaba esparcido entre las naciones del mundo, se encontraba muerto espiritualmente para Dios, muerto para las cosas de Dios, en una condición de abandono y completamente muertos. Y esos son esos huesos allí regados y abandonados, unos huesos completamente muertos. ¿Sí? Y este es el primer paso de estos tres pasos. Esa era la condición en la que ellos estaban en ese momento. Y es la condición en la que estuvieron por mucho, mucho tiempo, hasta 1948. ¿Sí? Podemos decir que en 1948 es cuando se empiezan a juntar un hueso con el otro hueso y se forman esos esqueletos, ¿sí? Y empieza a subir carne sobre ellos y se cubren de piel y quedan allí esos cadáveres en ese valle. Ese es el momento, ¿no? En 1948 es cuando Israel se convierte en nación. Pero espiritualmente siguen estando muertos, ¿sí? No tienen vida espiritual y podemos ver en los valores materialistas, intelectuales y todo aquello que es expresión de civilización y progreso en el pueblo de Israel, pero siguen sin tener vida, siguen sin tener el Espíritu de Dios. Esta es la condición simbolizada por ese segundo paso, ¿sí? Que comenzó
en los huesos y continuó con los cuerpos aún sin vida. En este momento es eso, o sea, podremos decir que esta es una profecía parcialmente cumplida. ¿Por qué parcialmente? Porque ya se ha cumplido la primera parte, el primer paso y el segundo paso. ¿Sí? Ya está unido, ya se ha unificado. Y eso lo viene a reforzar en la segunda parte de este capítulo cuando habla de Judá e Israel juntos. La unificación. Ya se dio, ya se cumplió. Pero el tercer paso está pendiente. El tercer paso no ha sucedido. Cuando reciban el Espíritu, cuando reconozcan a Jesús y sean salvos. Apocalipsis nos dice que el pueblo de Israel será salvo. Por eso algunos consideran que en ese momento de la gran tribulación, cuando nosotros los que estemos vivos seamos arrebatados, allí será la oportunidad para que el pueblo de Israel sea salvo cuando reconozcan a Jesús, cuando lleguen a tener vida y se conviertan en un gran ejército y Dios los salve. Entonces, esa es la profecía que vemos nosotros, ¿sí? Es una profecía parcialmente cumplida, es una visión de la restauración de Israel, ¿sí? Ahora bien, no obstante, podemos decir que también hay aplicaciones contemporáneas de extrapolación de la visión, pero que no hacen referencia directamente a la visión, es decir, no es a lo que se está refiriendo el profeta Ezequiel. Podemos extrapolarlo porque podemos decir, Dios es poderoso. Claro, Dios puede traer vida a aquello que está completamente muerto. Claro que sí, Dios lo puede hacer. Sabemos que poderoso es Dios, grande, omnipotente, que todo lo puede y que puede traer vida. Pero eso no es a lo que el pasaje se está refiriendo. No sé si me hago entender. Creo que esto es importante que lo entendamos. Podemos extrapolarlo, por supuesto que sí. Y podemos decir, Dios puede traer vida a aquello que está completamente muerto. Dios puede traer vida a las personas que andan en sus vidas pecaminosas. Dios puede traer vida a los sueños, a las esperanzas, a los anhelos que están muertos en tu vida. Dios puede traer vida otra vez a esos sentimientos y a esas emociones que han sido muertos, que alguien te ha lastimado, que alguien te ha golpeado, que te ha dejado sin esos sentimientos, que te han herido de una manera tan profunda, que están muertos. Dios puede volverlos a la vida otra vez. Dios puede volver a la vida las familias, las finanzas, las relaciones, aquello que se ha muerto, aquello que se ha distanciado, esas separaciones entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre esposos y esposas, ¿sí? Esas relaciones completamente destruidas como esos huesos secos, Dios puede volverlos a traer a la vida y Dios lo puede hacer. Y podemos utilizar ese mensaje para mostrar el poder de Dios, pero entendiendo que no es a lo que se está refiriendo el profeta Ezequiel en el capítulo 37. Es una profecía que tiene que ver con la restauración del pueblo de Israel, que se ha cumplido de manera parcial y que se espera el cumplimiento final cuando lleguen completamente a la vida. Entonces, es importante que este pasaje, que es icónico, que es muy conocido, lo entendamos de manera correcta y podamos también enseñarlo de manera correcta. Espero que haya sido claro y que lo hayan entendido de manera correcta. Nos vemos en la segunda parte. El Señor les bendiga.